Como les dije, hablemos de educación. Habrá mucho que hablar de educación en la República Dominicana. Por siempre, además, porque la educación es un tema perpetuo, permanente. De la cuna a la tumba, ¿verdad? Así es. Leo. Así es. De la cuna a la tumba. Hay que hablar de educación, decía Martí. Desde que nacemos hasta que nos morimos. Tenemos que estar marcados por esa impronta, ¿no? La de la educación permanente, de la cuna a la tumba. Y para ello tenemos aquí a Julio Leonardo Baleirón y a Dignora de Lima, educadores de toda una vida. Y si tuvieran dos también serían educadores. Estoy totalmente seguro de eso, Dignora, ¿verdad? Si tuvieran dos fueran educadores de todas las vidas posibles, porque esa es una actividad que bien vale la pena. Conversemos con ellos después que recibamos a Kenia, nuestra compañera del Café Santo Domingo que patrocina este espacio de industrias vanilejas, ¿sí? La industria de los Perelló, que tienen décadas ahí haciendo café bueno, Leo, Sí, café bueno. Yo no sé, Dinora, pero tú debes ser cafetero. De la identidad Somos cafeteros, ¿verdad? Los dominicanos. Claro. Así que bueno, en nombre del Café Santo Domingo, hablemos con Julio Baleirón y hablemos con Dignora sobre el 8º Congreso Internacional. Desarrollo curricular, lecciones aprendidas y perspectivas. Esto está bajo el auspicio del Ministerio de Educación y del IDICE, ¿no? El Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad y de la Investigación y la Calidad, ¿verdad? Educativa. Eso es lo que vamos a hacer. Presentemos este congreso. Como tú has estado aquí recientemente, deja que sea Dignora quien lo haga. Leo, adelante. Bienvenida, Dignora. Sí, gracias. Bueno, el congreso es una de las actividades académicas más importantes que realiza el IDEICE, entre otras. Es para nosotros el buque insignia, o uno de los buques insignia, porque tenemos muchas tareas enfrente. En este congreso usualmente se reúnen investigadores que han realizado investigaciones tanto nacionales como internacionales en el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a presentar 48 estudios, todos muy relacionados con toda esta revolución educativa que se está desarrollando en el país. Nosotros nos estamos enfocando principalmente en lo que es el núcleo de todo movimiento educativo real, que es el currículo, y el enfoque es sobre los aprendizajes, sobre las variables que influyen en el aprendizaje, y para eso hemos pensado en 6 paneles. Cada uno de esos paneles reúne diferentes tipos de investigaciones. Uno de los paneles, por ejemplo, trata sobre políticas educativas. Se han hecho evaluaciones de políticas educativas que se están desarrollando en el país. Este trabajo es muy importante porque nos dicen realmente qué aspectos de dicha política podrían mejorar, cuáles resultados se han logrado, qué partes son débiles. También tenemos un panel sobre aprendizaje, sobre estrategias de aprendizaje, en donde se presentan estudios sobre los procesos, cómo aprenden los niños, cómo intervienen elementos tales como la emotividad en el aprendizaje, aprendizajes concretos de determinadas áreas curriculares, por ejemplo, lengua española en el área de matemáticas, etcétera. Hay uno en particular que tiene que ver con la repitencia en los primeros grados, que ese es un tema muy socorrido dentro del ámbito educativo por las implicaciones que tienen las ordenanzas de evaluación del pase de la promoción automática, que muchos maestros o muchos de nosotros a veces no entendemos qué eso significa. Se ha hecho un trabajo muy interesante sobre eso. También tenemos un panel relacionado con la formación. El desarrollo curricular sin una formación adecuada no es posible. Siento que una de las grandes debilidades, y algunos estudios lo demuestran, que ha tenido el desarrollo curricular anterior es que no hubo como una buena articulación de las universidades
de realmente formar al maestro para prepararlo para desarrollar ese currículo, que en eso siento que estamos mejorando mucho en los últimos años por algunas reformas que se están haciendo desde la MESID. También está un panel sobre inclusión y exclusión educativa. Nosotros en el IDEICE, y en eso Leo enarbola mucho esta posición, de que el estudiante no abandona la escuela, sino que la escuela lo excluye. O sea, hay una serie de condicionantes que no son únicamente del sistema educativo, sino también de la misma sociedad, que condena, digamos, a un determinado estudiante de determinados sectores de la sociedad a dejar la escuela. A la corta, a la larga la va a abandonar, y eso son elementos que pueden ser previsibles. Los otros paneles, está también el panel sobre gestión institucional. Este panel aborda estudios sobre un factor que interviene mucho en el funcionamiento de un centro educativo, de un distrito que le llaman la colegialidad, que es la capacidad de trabajar en equipo. Hay varios estudios sobre ese tema, entre otros. Tenemos también un conversatorio. Esto no es propiamente la presentación. Además de los 6 paneles, vamos a tener un conversatorio que no es propiamente presentar investigaciones, pero es una estrategia de que varios actores, por ejemplo, diseñadores de currículum, directores generales, puedan tener intercambio con el público asistente y comentar y ver su perspectiva. En este conversatorio van a haber 3 rondas, donde va a haber temas como sobre inequidad, sobre la violencia, que es un tema que nosotros tenemos que atender muy fuertemente, y sobre medio ambiente. Eso en líneas generales. Sí. ¿Cómo ustedes esperan que este congreso pueda impactar? ¿Qué tipo de impacto puede tener un congreso como este en la educación dominicana, en el magisterio? Leo, ¿tú qué me dices? Sí, bueno, de hecho, el fin del congreso, y en ese sentido de los congresos que nosotros hemos organizado, es justamente de alguna manera impactar en la sociedad dominicana, en la educación dominicana, y de manera particular en el maestro. Por ejemplo, de hecho, nosotros buscamos la manera de que en cada congreso nuestro los maestros estén presentes. Vaya una buena delegación de maestros, e inclusive buscamos la manera de que estos maestros asegurarle su estadía en el congreso, sobre todo en esta parte que Dinora explicaba, que es el segundo día, que tiene que ver con los paneles, y el tercer día que tiene que ver con un coloquio. Y nosotros traemos maestros de la frontera, traemos maestros de Montecristi, aquí van a estar maestros de Nagua, Puerto Plata, y a esa gente que viene, esos maestros, esos docentes, esos técnicos que vienen de la zona más lejana, nosotros los hospedamos en el hotel. Le damos un día, una noche de hospedar, para lograr que ellos participen, o sea, que tengan la oportunidad de escuchar, de hacer preguntas, de reflexionar con investigadores, con personas que han dedicado mucho tiempo al estudio de la educación. ¿Son ellos multiplicadores? Y ellos de alguna manera sí son multiplicadores, y nos damos cuenta cuando nosotros caminando por las escuelas que muchos maestros nos dicen que cómo les sirvió escuchar, o cómo les sirvió alguna de las cosas que vio allí y que de alguna manera le permitieron hacer cambios en su práctica docente. Lo mismo que los directores, cuando tienen la oportunidad de escuchar las investigaciones sobre gestión educativa, por supuesto eso le da también nuevas herramientas conceptuales y prácticas, digamos, para poder encarar los temas que el día a día tiene todo maestro, tiene todo director. Fíjate que, por ejemplo, este es el octavo congreso. Eso significa que hemos tenido 7 congresos anteriores. Recuerdo ese primer congreso que le llamamos mañana puede ser muy tarde. Mañana sí. Puede ser muy tarde. Es decir, los temas educativos son temas de hoy. O sea, yo no puedo estar llorando las realidades que hemos pasado y las que estamos pasando, sino afrontar lo que la realidad educativa nos plantea en el día a día. Y así hemos ido construyendo toda una estrategia de comunicación desde los congresos, como usted decía, que van desde ese congreso, mañana puede ser muy tarde, al segundo que decía investigación para el cambio,
o conocernos para corregir errores y echar hacia adelante. Y luego este octavo congreso que hemos querido, y lo estamos visualizando no solamente para este año, sino para años venideros, que nos concentremos en el tema curricular. ¿Por qué? El currículum es la carta magna de la educación. El currículum es la propuesta que la sociedad se da a través de la educación como aspiración del ciudadano que quiere formar, del ciudadano que quisiera tener en el país. Porque al final de cuentas, cuando uno se pone a pensar lo que significa el sistema educativo dominicano, ahí confluyen 2.8 millones de niños y niñas que se van a pasar ahí en gran medida 12 años de su vida. Si no más. Y si no más, así mismo es. Algunos menos, pero son las excepciones. Así mismo. Y entonces uno dice, bueno, el país tiene en el sistema educativo una gran oportunidad para poder realmente formar a sus ciudadanos. Y cómo no ponerle toda la pasión y todo el coraje a que podamos tener un sistema educativo que responda, yo siempre digo, a los intereses de los niños y a los intereses de la sociedad, que por razones de derecho ellos lo tienen, ellos necesitan una educación de calidad, sobre todo los niños más pobres, las niñas más pobres, pero que por ética nosotros como educadores tenemos que ofrecer. Entonces, de alguna manera, el Congreso eso es lo que busca, colocar siempre en el tema de debate lo que es, digamos, el tema fundamental de la educación en este momento. Estamos implementando un nuevo currículum, que es un currículum por competencia, por supuesto mucho más complejo que el currículum anterior, porque no se trata solo de dar conocimiento, de ofrecer conocimiento, de desarrollar conocimiento, se trata de que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, desarrollen competencias, aprendan a pensar, aprendan a buscar soluciones, aprendan a ser imaginativos y crear nuevas expresiones en términos de las ideas, en términos de su propuesta, en términos de su vida. Una competencia como es, por ejemplo, la ética y ciudadana. Nosotros acabamos de hacer un estudio de educación cívica y ciudadana y uno ve que todavía el joven, fueron jóvenes de octavo grado, o sea, estamos hablando de jóvenes de 12 años en promedio, todavía el joven tiene a la escuela como la institución de mayor confianza, por encima de todas las instituciones. Eso es una oportunidad, porque si el joven todavía ve en la escuela la institución de mayor confianza, en la que él deposita, digamos, su interés, si eso es así, entonces es una gran cosa para nosotros realmente impulsar las políticas que puedan ayudar a que estos niños, estos jóvenes, toda esa población infantil nuestra pueda desarrollarse plenamente. Y el Congreso lo que quiere es como colocar esos temas. Y te vas a encontrar en el Congreso, como Dinora hablaba en la parte de exclusión e inclusión, temas que son novedosísimos. Por ejemplo, hay un estudio de un joven investigador. Nosotros tenemos un programa que se llama El Joven Investigador, que son jóvenes que nosotros recibimos de las universidades, los entrevistamos y entonces de ellos sacamos, de ese conjunto sacamos 12 jóvenes, porque los fondos no nos da para más, 12 jóvenes que se van a dedicar durante 6 meses a investigar. Y nosotros para lograr que ellos se dediquen a eso, inclusive le damos un pequeño estipendio mensual para que se dediquen durante esos 6 meses a formarse como investigadores y a formarse en la acción. Y hay un estudio que es nuevo, y yo creo que a la verdad que deberá despertar la curiosidad de mucha gente, que se llama La escolaridad en los niños pacientes de cáncer. Óyeme, cuando él nos planteó ese tema, yo decía, pero dime, ¿cómo? Dice, no, mire, él ha hecho acercamiento desde sus estudios de psicología que estaba haciendo, ha hecho acercamiento a esos niños, a esa población, en el Robert Reed y en otros hospitales. Y efectivamente, el estudio es interesantísimo. Cómo esos niños, a pesar de padecer una situación como esa, ¿no? de una enfermedad
considerada catastrófica, sin embargo tienen una actitud ante la vida de permanecer y de seguir y de formarse y de educarse y de estar en la escuela. Entonces, ¿cómo el sistema educativo debe ofrecerle a estos niños la oportunidad de educarse y de que ellos puedan no perder las esperanzas a través de la educación? Yo creo que ese es un tema de mucha relevancia, sobre todo porque lejos de lo que uno pudiera esperar, parece ser que realmente son muchos los niños que viven esa realidad. Y así hay otros estudios, como hay un estudio sobre el autismo y la escolaridad, cómo ofrecerle a esta población de niños y niñas que padecen, no, voy a corregir, el autista no es una enfermedad, el autismo no es una enfermedad, es una condición del cerebro, claro, de funcionamiento del cerebro, y que el sistema y el educador tiene que entenderlo y tiene que tratar de generar oportunidades, que es lo que hace un maestro lo que hace es gestionar oportunidades para que ese niño se desarrolle en el ámbito que sea, ¿no? Por eso te encuentras cosas extraordinarias, por ejemplo, un autista que es extraordinario en matemática, o es extraordinario en el arte, o en la música. Bueno, que él pueda encontrar oportunidades. Esa es un poco la lógica que tiene para nosotros este Congreso, o sea, ofrecer esas oportunidades de debate de temas que son temas importantes, y más hoy que tenemos todo un sistema educativo concentrado en 3 políticas fundamentales: desarrollo curricular, formación docente y centros sostenibles. Fíjate, si uno se pone a pensarlo bien, son 3 políticas que cualquiera de ellas se puede convertir como en la que articula las otras. Eso es interesantísimo. Si yo tomo centro sostenible, al final de cuentas, en el centro educativo es donde el maestro pone en ejecución su formación y pone en ejecución el propio currículo. Y lo mismo que pasa cuando veo desde la formación o cuando veo desde el desarrollo curricular. Son 3 políticas que están entrelazadas, están unidas, y la idea nuestra es poder ofrecerle a los educadores y al sistema educativo en sentido general que tome en el Congreso el espacio para debatir. Yo digo que este es un Congreso de la Dirección Nacional de Currículum, para que ella pueda aprovechar este espacio, profundizar, escuchar al maestro en torno a todos los procesos que se siguen de implementación del currículum, que escuche a los directores, que escuche a los investigadores y que pueda establecer un diálogo con ellos. Y de hecho el conversatorio va a ser un poco especializado en eso, en que tengamos una oportunidad de diálogo sobre un tema tan complejo, al mismo tiempo tan delicado como es currículo. Ustedes tienen varias décadas ya sumergidos en ese mundo de la educación dominicana, y por lo tanto ustedes están en una posición privilegiada, además ahora desde el IDEICE, el Instituto de Investigación, Evaluación de la Calidad Educativa. O sea, ustedes están metidos ahora mismo, por lo tanto, también en una parte cardinal, ¿no? Muy sensible del sistema educativo dominicano. Todo ese tiempo que ustedes tienen dedicados a esta educación les puede servir para hacer ahora arreglos, comparaciones, revisar el sistema educativo. ¿En qué momento estamos nosotros, según ustedes, actualmente, en lo que a educación se refiere? Está el país. Porque hace un tiempo que venimos hablando desde el plan decenal y de todas aquellas cosas que venimos después, ya antes del plan, después del mismo plan, ahora mismo que estamos en medio de lo que el propio ministro define como una revolución educativa más de una vez, y él insiste en ello, ¿no? ¿Cómo ustedes perciben, cómo ustedes ven en comparación con otros momentos que también a ustedes les ha tocado vivir en la educación dominicana? Cuéntanos, Dignora. Bueno, te voy a decir desde mi perspectiva, y creo que es compartida también por otros compañeros en el IDEICE. Yo creo que nosotros estamos ahora en un momento interesantísimo desde el punto de vista de la investigación, y es que estamos empezando a tomar en cuenta con más frecuencia investigaciones para tomar decisiones y definir políticas.
Creo que ha sido un esfuerzo de parte del ministro actual de poner énfasis, de colocar el énfasis en apoyar este tipo de iniciativas, y creo que para el país es muy importante. Nosotros creemos que, y una de las funciones del IDEICE es precisamente esa, es fortalecer la cultura de apoyarse en estudios, en datos objetivos para tomar decisiones importantes. Pienso que eso es algo que en el país es relativamente novedoso, porque como tú sabes, muchas decisiones se toman de manera coyuntural, apoyándose en elementos quizás no necesariamente los más objetivos. De todas maneras, esto no significa que lo que se haya hecho no haya servido, porque creo que todo este proceso educativo en que hemos estado sumergidos desde la fundación de este país ha aportado de alguna manera u otra para lo que hoy somos. Incluso mucha gente que a veces percibe la situación educativa de una manera muy pesimista, yo le planteo, bueno, ¿cómo, si tú comparas la educación en términos de lo que del alcance que tiene, de la población que ya puede ser educada, que antes no lo era, de los esfuerzos que se hacen para ser cada vez más inclusivo con todas estas campañas de alfabetización de adultos? Si nos comparamos, ¿hay o no hay progreso? Y sí lo tenemos. Ahora bien, eso no significa que podamos mejorar mucho más, y creo que tomar como punto de partida lo que es la investigación para tomar decisiones, para trazar políticas, creo que es un momento interesante en el que nos estamos encontrando en esto ahora. Nosotros, yo estaba viendo, Julio, antes de que tú entres ahí mismo, precisamente, creo que la semana pasada se llevó a cabo un proceso maratónico que llevó a cabo el Ministerio de Educación de evaluación de los docentes, decenas de miles de docentes. Yo no sé cómo se hacen ustedes, pero la verdad que es un trabajo titánico, pero había que hacerlo, desde luego. No sé, y hay que seguir haciéndolo, claro. Además, obligatoriamente. ¿Qué conclusiones, qué ustedes pueden contarnos sobre ese mismo proceso de evaluación? Porque ustedes son protagonistas precisamente de él. ¿No? Ustedes son los que viven arriba de este tema. Entonces, ¿cómo ustedes perciben eso que ha estado ocurriendo ya en estos días? Sí, mira, y uniéndolo con lo que Dinora decía sobre lo que son, digamos, los grandes retos que afrontamos hoy día, definitivamente que el tema docente se constituye como en la pieza clave de todo este proceso. Hoy el gobierno está enfrascado en el tema de República Digital. Eso nos habla, y nosotros tenemos de hecho el coloquio, lo vamos a especializar. Más que República Digital, decimos los retos que tiene la educación en un mundo digital. En un mundo donde de pronto ya el conocimiento no es privado, el conocimiento es público. O sea, cualquier estudiante en cualquier momento coge su teléfono celular y entra al Google y pone una palabra, y ahí va a encontrar todo lo que los libros de texto ni siquiera tienen. Entonces, de alguna manera, eso tiene implicaciones muy importantes en el tema educativo con respecto al hoy y hacia el futuro. Es decir, el mundo cambió, la tecnología y el conocimiento científico nos ha cambiado el entorno. Entonces tenemos la necesidad de un docente que se sitúe en ese mundo, de un docente que sea capaz de comprender ese mundo y de alguna manera montarse en él, porque no tiene otra. De hecho, en este proceso de evaluación de desempeño van saliendo cosas interesantes. Hicimos un instrumento que los maestros lo pudieron trabajar con él, que le llamamos el ejercicio profesional. Y en ese instrumento le planteamos al maestro situaciones de aula de todo tipo. Situaciones en las que él diariamente se ve envuelto y que él tiene que saber que existen alternativas diferentes, soluciones diferentes, que él no puede ignorarlas. Claro, elegir una opción A o una opción B o una opción C implica unos niveles de desarrollo diferentes en el maestro.
Cuando yo visitaba la escuela Juan Pablo Duarte, que era un centro de esos centros sede nuestro, ahí habían unos casi 900 maestros tomando sus evaluaciones. Y cuando salían de ese ejercicio, yo empecé a preguntarle así un poco, cuénteme maestro, ¿qué le pareció el ejercicio en el que usted estuvo? Óyeme, tú tienes que oír las cosas que esos maestros decían. O sea, cómo el verse frente a una realidad del día a día, pero tener ahora que pensar en ella y de buscar cuál es de estas opciones que yo le estoy ofreciendo, cuál es la que él entiende que es la más correcta, o la que por lo menos él entiende que puede ofrecerle mejores soluciones. Le generó en ello, uno me decía a mí, por primera vez me dan una evaluación donde me obligan a enfrentarme a mi propia práctica, me obligan a enfrentarme a lo que yo soy y a buscar soluciones desde ahí. Yo creo que ese es un reto muy grande, el que tenemos. O sea, yo creo que hemos hecho una inversión en los últimos 24 años de formación docente enorme, pero todavía eso es un tema pendiente. Y sobre todo ahora, de cara a un mundo nuevo. Ese mundo digital que está ahí, que tú no puedes obviarlo, que nos está transformando la vida constantemente, porque yo digo que ya estos dichosos aparatos, un celular, hay una frase que tú la vas a recordar muy bien, se convierte como en parte de tu brazo refractario, o sea, es como que parte de ti. Es como que tú no te piensas casi sin tener ese dichoso aparatico en la mano. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser teléfono. Ya dejó de ser teléfono. Eso es un aparatito que es un pequeño computador, sí, donde tú estás a través de él mirando el mundo, a través de él explorando el mundo, ¿no? Y entonces yo digo, ese mundo, el maestro tiene que, él está ahí, a él le cuesta, porque el niño y el joven están inmersos en ese mundo, y el reto que tiene el maestro es muy grande, de cómo ahora responder a los retos del pasado, que tenemos algunos de ellos todavía vigentes, pero a los del futuro, de un niño, de una niña, de un joven, que ya ve la vida de otra manera, que está inserto en el mundo de otra manera. Yo creo que nosotros tenemos un reto ahí muy importante. Yo lo siento así como instituto. Yo como instituto me siento en el compromiso. Y yo creo que todos los compartimos allá en el instituto, el compromiso de siempre alertar, siempre decir, señores, mañana puede ser muy tarde. O sea, corramos, seamos capaces de ser mejores. Hoy. No mañana. Así mismo es, mañana porque puede ser muy tarde. Dice que el mañana no le ha sido prometido a nadie. A nadie. Dice un dicho que hay. Así es. Mañana no es de nadie, el que así usted es. Puede hablar es el del hoy. Del hoy. Así que la cuestión es ahora. Así es. Dinora, octavo congreso entonces, eso abre hoy. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. ¿Puede ir todo el mundo o qué? ¿Nada más es para ustedes los privilegiados? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tú dices? Bueno, todo se decide en función de un presupuesto, claro, lógicamente, y eso determina la cantidad de invitados. Pero sí van a haber, hay 300 invitados para la apertura. Vamos a tener un discurso de parte del ministro, una bienvenida, y también de Educación, del ministro de Educación, y también una conferencia impartida por Mercedes González San Mamet. Ella es española, ha trabajado mucho en el ámbito de la formación de los docentes, desarrollo curricular, y va a presentar una conferencia que se titula, me permiten, El currículum en el centro del debate educativo, luces y sombras. Para mañana tenemos otra conferencia magistral después de los paneles que va a ser impartida por el señor Miguel Ángel Pérez Cabello, que el título es Hacia una mirada de la evaluación de competencias, la valoración integral, y finalmente habrá una conferencia de clausura el último día, que es el jueves, de parte de Jorge Rivera,
Jorge es consultor de la SECSICA, que es la Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana, que nosotros también somos parte. Y su título es El currículum a prueba, una mirada desde la Agenda Educativa 2030. Bueno, estamos así todos con unas expectativas muy altas, como siempre. Y sí hay, aunque sí va a tener acceso a través de internet, de medios electrónicos. También vamos a colocar todas las presentaciones, todos los resúmenes de las presentaciones en el sitio del IDEICE, que dentro de 2 días van a poder consultar ahí las presentaciones. Pues estaremos presentes en el Congreso, claro, ya de una manera digital. Así mismo. Vaya con la República Digital que estamos construyendo. Pero fíjate, de hecho, el coloquio es un formato así como este, de amigos que nos juntamos a hablar de manera, digamos, casi informal sobre el tema. En el coloquio participan gente de varios países porque se transmite vía la web y recibimos preguntas, recibimos comentarios. O sea, en el Congreso vamos a reunir alrededor de 1000 personas, ahí, físicamente. Y alguna gente inclusive se nos aparece como invitado personal. Pero en el mundo estarán 1000 más, pero o 2000, quién sabe cuánto. Exactamente. De hecho, excelente. Hace un momentito cuando venía, una amiga me escribió, y una amiga de Dinora me dice, y yo no puedo estar presente. Digo yo, bueno, aparécete. Claro. Y vas a estar presente. Bien, pues bienvenidos a todos los que vayan para el Congreso, el 8º Congreso Internacional. Desarrollo curricular, lecciones aprendidas y perspectivas, de las cuales vamos a hablar aquí también más adelante con Dinora y con Julio Baleirón, porque hoy se nos acabó el tiempo y Ramón Tejada Holguín está esperando por nosotros y está regado por ahí, que ustedes le han quitado mucho tiempo. Así que ya saben, están comprometidos para que continuemos hablando sobre currículum, sobre educación y sobre todo este hermosísimo proceso que está llevando a cabo en la República Dominicana en lo que todos los aspectos, todas las áreas de la educación. Así que no se mueva de ahí, que nos vamos a conversar con Ramón Tejada Holguín y despidamos a Julio Baleirón y a Dinora de Lima. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el 8º Congreso Internacional de Educación, que comienza hoy y que sigue hasta el jueves. Hasta el jueves. Bien.